Bueno, buenas noches con todos. Qué alegría poder estar acá un miércoles de gran asamblea. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Renato Sevillano. Pertenezco al grupo Discípulos de Cristo. Nos reunimos los días sábados de 8 a 10 de la mañana. También pertenezco al Ministerio Hogar de Nazaret y el Señor me ha llamado como servidor también en esta pastoral. Es un gusto, pues, para mí compartir en esta noche el tema. Mientras lo preparaba, pues, me ponía a pensar en muchas cosas. Quiero decirles el tema de esta noche para que más o menos tomen en cuenta de lo que vamos a hablar. El tema de esta noche es deberes de los padres, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, los artículos 22-21 al 22-31. Em, Ser papá, bueno, pues esto me ha movido mucho a mí mientras yo realizaba la prédica, pero comentar después que ser padre no es solamente la procreación de los hijos causados por la fecundidad del amor conyugal. El ser padre va mucho más allá, es extender su educación no solo moral, sino la educación espiritual. Y yo diría, estamos llamados más a extender esa educación espiritual, porque poniéndonos a pensar que con la educación espiritual, un hijo lo tiene todo. En su palabra mismo dice el Señor, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y es una gran verdad. Los padres debemos guiar a nuestros hijos como hijos de Dios. Sabemos que Dios nos amó primero y estamos llamados a abrirle el corazón. Estamos llamados a nosotros ser primeros esos testimonios de amor vivo. Debemos hacer la voluntad del Padre de los cielos. Y si ustedes creen en lo que yo les digo, pues verán lo que Dios hace en todos y cada uno de nosotros, de los que estamos reunidos en esta noche. El Señor dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, si creemos en Él, obviamente, Él es un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Muchos como yo, probablemente de los que estamos reunidos en esta noche, en algún momento de nuestra vida estuvimos tal vez resentidos con Dios, o tal vez no creíamos, o creíamos a nuestra manera. Yo era una de esas personas y le agradezco a mi padre primero por inculcarme esta formación espiritual. No fue en mi tiempo, ni tampoco en el tiempo de mi papá, pero fue en el tiempo de mi Padre del cielo, del Padre celestial, de Dios Todopoderoso, que me hizo obediente a su llamado y me ha llamado a su servicio, sin merecerlo yo, que Él se haya fijado en mí, porque obviamente soy un pecador y soy débil, frágil. Y ahora como padre, hoy en día puedo compartir pues lo que es valorar a mis hijos, que más allá de darles una educación moral, una educación académica, debo darles una educación espiritual. Y eso hacemos ahora con mi esposa. Y como padre primero, pues valorar la creación de mi hogar, en el que un día formé, en el que tomé esa decisión y esa responsabilidad, ¿no? Bueno, en realidad, decirles no era tan responsable porque nunca supe a lo que me metía. Pero como padre estoy llamado a mirarles a mis hijos como Dios me miró a mí, con esa ternura, con ese respeto, con esa fidelidad y sobre todo con ese servicio desinteresado. Dios mandó a su hijo aquí a servir y asimismo tengo pues
que, que yo servirles a mis hijos, ¿no? Tenemos que entender que como padres, nuestro hogar es un lugar apropiado para enseñarles a nuestros hijos la educación, las virtudes, el buen comportamiento, la abnegación de un sano juicio, el dominio de sí mismo, las condiciones de toda libertad verdadera, siempre hablando en verdad. Debemos enseñarles a ser generosos, desprendidos, que tienen que ver, que tienen que ayudar siempre al prójimo. Pero como padres muchas veces no enseñamos eso. Nuestros ejemplos no son los que están adecuados para que ellos miren y muchas veces solo imponemos. Y les digo eso porque en algún momento, pues también, bueno, ya van a escuchar un poco mientras voy hablando, unas partecitas de testimonios y al final el testimonio completo. Pero nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos con nuestras acciones. No solamente como padres, solo tengo que decir lo que tienen que hacer, pero hay que ponerse a pensar ellos que miran en nosotros. ¿Qué ejemplo les damos con nuestros actos? Yo aquí en este punto me hacía una pregunta, ¿no? Decía, ¿cómo están mis actos como papá? Y claro, para las mujercitas como mamá. ¿Se han preguntado eso tal vez? ¿Cómo soy como padre o como mamá en mi casa, como esposo? ¿Soy un buen padre o una buena madre? Probablemente muchos de los que están aquí, ¿qué pueden decir? Van a decir, yo sí soy un buen papá, una buena mamá. Ahora quiero comentarles que ser un buen papá o una buena mamá no es solo darle las cosas materiales a los hijos. Muchas veces como padres o como papás pensamos que cumpliendo con las responsabilidades materiales hemos cumplido con el rol de ser papás. Pensamos que si nuestros hijos nos piden algo y eso les damos, ya somos unos buenos padres. Muchas veces decimos, no, pero ¿qué les falta a mis hijos? Nada les falta, todo tienen. Y no es lo mismo ser un padre, no es lo mismo ser un buen padre que ser un padre bueno. El padre bueno, claro que hay diferencia entre ser un buen padre y un padre bueno. El padre bueno da todo gusto a los hijos. En cambio, el buen padre es el que ama a sus hijos, el que les enseña los valores cristianos, las morales. Es aquel que por tanto amor que se les tiene, también en algún momento les va a decir que no cuando tengan que decir que no. Nuestros hijos, por el mismo hecho de ser nuestra razón de vivir, de ser lo más querido que tenemos, yo digo, porque me ponía a pensar, ¿no? En cada uno de mis hijos, cuando iban naciendo, ¿cómo era ese amor como papá? Ellos necesitan un tiempo con nosotros, necesitamos darles tiempo de calidad, compartir con ellos, jugar con ellos, salir con ellos, escucharles a ellos, pero muchas veces siempre estamos ocupados para ellos. Y mientras les vemos en la casa, uno piensa que todo marcha bien. Y muchas veces no nos damos ni cuenta qué les está pasando a nuestros hijos. Estamos desapercibidos ahí. Realizando en esta prédica, yo como padre me puse a pensar, ¿será que estoy realizando un buen rol como papá? Y, y eso me hacía pensar muchas cosas. Em, Me cuestionaba en muchas de mis actos, de mis acciones. A veces, pues como papá, no, bueno, yo gracias a Dios puedo decir que mis hijos sí de una u otra manera tienen confianza,
Pero usted se ha puesto a pensar por qué su hijo muchas veces no le cuenta todas las cosas a usted o hay diferentes actos en los que obviamente él oculta esas cosas y es así, y así somos como hijos también, porque me ponía a pensar como hijo, yo a mi papá no le contaba nada. Entonces yo decía, pues sí, esto me ponía a cuestionario mucho. Tal vez mi hijo necesita algo y no estoy pendiente de él, mis hijos en general. Y yo me ponía a pensar desde que me casé. Cuando recién me casé y mi esposa se quedó embarazada, desde el momento que supe que estaba embarazada, yo tenía una ilusión increíble, era única. Mi corazón invadía de alegría el momento que yo supe que ella estaba embarazada, pero yo no sabía a qué me metía. Yo no sabía la responsabilidad que tenía yo como papá. Yo nunca sabía qué era tener hijos, obviamente, porque no tenía experiencia. Para mí simplemente era la ilusión de mirarle, de verle a mi hijo que nazca y tenerle en mis brazos. Esa era mi ilusión. Y no pensaba en nada más. Es así, no pensé en nada más. Y cuando les tenía en mis brazos, mirar esa ternura de niño pequeño, sin pensar en que tal vez en que algún día crecerán, se irán, porque así somos. Estamos llamados a criarles en la fe. Estamos llamados a sentir, a hacerles sentir esa presencia de Dios. Y les decía aquí, yo les quiero compartir o quiero hacer un paréntesis, porque en este punto yo me acordaba que mi papá nos obligaba en realidad a nosotros a ir a misa. Y él nos decía, nos traen la hoja dominical para saber que han ido a misa. Pero él no solo nos pedía la hoja dominical, no, porque fácil era entrar a la iglesia tal vez y salir y obtener la hoja dominical. Él decía, cuando vengan, me cuentan qué dijo el padre en la homilía. Entonces, a veces uno, yo digo en mi caso, ¿no? Iba, a veces escuchaba hasta la homilía y de ahí nos salíamos. Pero yo no veía que mi papá iba a misa, por eso digo con qué ejemplo les educamos. Mi papá no era de los que iba a misa, pero él siempre, todos los domingos nos mandaba a misa y era obligado. Pero de una u otra manera, mi papá me inculcó en la fe y yo le agradezco eso, porque si no, probablemente pues hubiese sido un ateo, una persona que no creyera en Dios, ni un poquito, no sé, porque aún así que mi papá me haya inculcado en la fe, pues yo, como decir, creía o como les decía, yo creía, pero a mi manera, pero Dios no quiere eso. Y yo les comentaba, como padres estamos llamados a corregir a nuestros hijos. Si un hijo se porta mal, no solamente es darles todo gusto, no solamente es satisfacer en sus necesidades, no solamente es en darles lo que ellos piden o lo que ellos quieren. Estamos llamados también a corregir, pero para corregir como padres tampoco es coger y maltratarles tal vez físicamente o ser un capataz en la casa o ponerme en una actitud que como padres, ¿no? Muchas veces se lo hace. A veces uno como padre, uno dice, aquí se hace lo que yo diga y punto. No hay marcha atrás. Más bien es corregirles, sí, es corregirles. Estamos llamados a corregirles, pero corrijamos como Dios nos pide que corrijamos. El Señor nos dice en su palabra, el que ama a su hijo no deja de castigarlo y al final encontrará en él su alegría. El que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará orgulloso de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto está en Eclesiástico.
capítulo 30, versículo 1 y 2. Muchas veces les ha pasado, tal vez, a los que están aquí, les ha pasado que cuando uno va a un lugar y le dicen, obvio, va con los hijos, ¿no? Y le dicen, uy, qué lindos que son sus hijos, qué educaditos que han sido. Y empiezan a darnos halagos por nuestros hijos. Y yo me ponía a pensar, Señor, todo es por darle gloria a Él, para darle gloria a Dios nada más, porque esa es su obra, esa es la obra maestra en ellos. Es Dios quien les cuida, es Dios quien les protege, es Dios quien mantiene su corazón así lindo, limpio, intacto. Pero mientras crecen, ¿qué pasa? Uno ve que el tiempo pasa, cumple su primer año, sus 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, etcétera. Y cuando siguen, uno se da cuenta, ya tiene sus 14, 15 años y ya no es el niño chiquito que era antes, el que uno le podía marcar. Ellos ya quieren o ya piden tener esa, esa vida, ya necesitan tal vez conocer la parte del mundo, ¿no? Porque vivimos en un mundo, pero no somos parte del mundo. Pero ellos ya piden salir, ya tienen que hacer trabajos en grupo, con los amigos del colegio, ya tienen que reunirse para hacer sus trabajos ahí grupales. Y uno ahí, como dice, uno ya no va a estar ahí yendo atrás del chiquito como cuando tenía 1 año, 2 años y uno iba cuidándole que no se golpee, que no se caiga. Uno tiene que ir aflojando también y entender, ¿no? Que hay situaciones en las que ellos tienen que salir. Entonces ahí también es, pues, porque muchas veces em, pueden mentir, también decir que van a hacer un trabajo y no, pero ahí vienen los valores. ¿Qué les hemos inculcado a ellos como padres? Ellos van a hacer las tareas, los deberes, cómo se comportan en las otras casas. Vienen a contarnos qué es lo que hicieron y todo eso. Esa es la confianza que uno tiene que inculcar en los hijos y la que ellos tienen que tener con nosotros. Hoy en día la juventud, em, yo digo, está devastada, inclusive como algunos padres, digo, porque he conversado con algunos padres y hoy vemos muchachos de 14, 15 años, 17 años que toman, que fuman, son drogadictos, tal vez muchos, y, y piensan que todo es normal. Y yo he conversado con padres de familia que tienen hijos así, que toman y fuman, ¿y qué dicen? No, si mi hijo no hace nada de malo, solo toma y fuma nomás. Peor dice, para que a ellos, si no toman o fuman o no comparten ese tipo de cosas, les excluyen del grupo. Esos son los padres buenos, los padres permisivos, los que supuestamente entienden a sus hijos y les dan todo gusto. No, como padres nosotros estamos llamados a corregirles a nuestros hijos, a decirles lo que está bien, lo que está mal. Y uno como papá también está llamado a estar pendiente de los hijos. ¿Por qué las acciones esas, las actitudes? Como padre uno se fija en los hijos y tal vez ni siquiera se fija en lo que sufren, qué les pasa, por qué lloran. Es ahí cuando los hijos buscan otro tipo de amistades que les llevan a la vida mundana, buscan consejos en la vida mundana. ¿Y qué pueden acoger o qué pueden ellos encontrar en esa vida? Obviamente, el mejor consuelo tal vez el alcohol, la drogadicción, el tabaquismo, la vida mundana, malas amistades que quién sabe a dónde les lleven. Eso es porque muchas veces como padres no estamos pendientes de nuestros hijos. No sabemos qué es lo que pasó. Nosotros como padres estamos llamados a ver cada momento de la vida de nuestros hijos. La vida de un padre no tiene un tiempo. Usted no dice, yo a mi hijo le crío hasta los 10 años y deja de ser mi hijo, o hasta los 15
o hasta los 18 que se gradúa del colegio, o hasta cuando se gradúa de la universidad. No, nunca vamos a dejar de ser padres y ellos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Ser un buen padre no es comprarle todo lo que nos pide, no es cumplir sus caprichos como hijos. Ser un buen padre es también hacerle sentir el sufrimiento. Y muchos probablemente de aquí me dirán, qué malo este papá. Primero nos dice que inculcarles en la fe y todo, y ahora que les demos sufrimiento. Pues aunque no lo crean, me ponía a pensar también en mi vida personal. Muchos de los papás pensaremos tal vez que chuta, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y eso es un dicho muy común, ¿no? Que se escucha, pero no es cierto. ¿Usted cómo sabe como papá o como mamá? ¿Cómo sabe lo que su hijo quiere que usted nunca logró tener? No. ¿Cómo sabe usted que su hijo necesita algo que usted no tuvo? Si eran etapas diferentes, hay que sacarnos de esa mentalidad de la cabeza. Darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. No, ¿usted cómo sabe? Lo que necesitamos saber como padres es cómo educarles a nuestros hijos. El Señor mismo nos dice en su palabra, que mi hijo no se esfuerce, que sea valiente y que no tema ni sea intimidado, porque tú, Jehová, nuestro Dios, estás con él. Nunca le dejarás ni le desampararás. Palabra de Dios. Miren, esto nos dice el Señor en su palabra, que mi hijo se esfuerce y sea valiente, que no tema ni sea intimidado. Hay que enseñarles también. En algún momento, nosotros también como padres hemos pasado tribulaciones, dificultades o no. Pienso que todos los que estamos reunidos en esta asamblea hemos pasado momentos difíciles en la vida. Como padres estamos llamados a enseñarles a nuestros hijos a ser guerreros, pero guerreros de Dios. Ellos en algún momento se irán y nosotros como padres ya no estaremos. Ellos tendrán que salir adelante, ellos tendrán que buscar la vida. Y la vida probablemente pues no les va a tratar tan bien. Tendrán dificultades, tendrán problemas económicos, tendrán problemas matrimoniales. Ellos tropezarán. ¿O acaso nosotros no hemos tropezado como padres? Yo sé que como padres nosotros no somos santos, pero como padres intentamos hacer lo mejor posible para darles el tiempo a nuestros hijos, para poder compartir con ellos, para escucharles a ellos. Es así como Dios igual. Nosotros cuando necesitamos algo, ¿a quién acudimos? ¿A Dios? Dios nos escucha a nosotros. Es más, yo diría, somos tan pedigüeños que todo le pedimos a Dios. Y aún sin merecerlo, el Señor nos concede todas las cosas. Sabemos que nuestros hijos crecerán, que en algún momento se irán de nuestro lado, de nuestra vida. Muchos viajarán, tendrán sus proyectos, tal vez familiares, querrán formar una familia, otros tendrán sus proyectos de estudio y querrán irse a seguir sus crecimientos académicos fuera de acá, del país, pero no por eso dejamos de ser padres, ni ellos dejan de ser nuestros hijos. Nuestra labor de padres no termina. Cuando ellos se hayan casado, cuando ellos hayan formado una familia, un hogar, nuestra función como padres continúa, claro que continúa. Es seguir estar pendiente de ellos. Si podemos impulsarle, apoyarles para que sigan ellos adelante, hagámoslo. Esa es nuestra función de padres. Lo que no debemos es ser metidos en su vida matrimonial.
Lo que no debemos es meternos en su familia. Debemos ser respetuosos en ese sentido, pero sí estar pendiente de ellos porque no dejan de ser nuestros hijos. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo has pasado? Ojalá ellos nos contaran, ¿no? Para mí, yo me ponía a pensar y decía, qué bonito sería cuando ellos se casen, hayan formado su hogar, uno así lo piensa, y estén atravesando algún problema y busquen esa fuente segura del amor de Dios. Y, y uno dice, ¿no? En mi caso, tal vez yo decía que ojalá que nos vinieran y nos busquen, ahora que con mi esposa estamos en este camino tan bonito que es el servicio al Señor y algo conocemos de Cristo Jesús y podamos ayudarles a encaminarles a que se amen más, a que no destruyan su vida, a que no destruyan su hogar, a que no destruyan ese vínculo matrimonial que alguna vez se juraron el amor eterno y le juraron a Dios para toda la vida. Y yo decía, como padres, estamos llamados a eso, a conducirles al camino verdadero que es Jesús. A eso estamos llamados, hacerles entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús no quiere familias destruidas, que quiere familias fortalecidas. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina, perdón, y la instrucción que quiere el Señor. Miren, para mí esto es un mandato. Edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. No como nosotros querramos. Como padres estamos llamados a enseñarles a nuestros hijos a evitar de que ellos se metan en problemas, de que ellos se escojan la vida mundana. Estamos llamados a guiarles por el camino del bien, con valores, a que huyan de la vida del pecado, de que uno tiene que llevar una vida que le agrade a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Yo me ponía, porque claro, ¿no? Uno está llamado, pero ¿cómo lo hago? Como papá, ¿cómo lo hago? Como mamá, ¿cómo lo hago? Cimentando la formación, primero de las sagradas escrituras. Estamos llamados como padres a evangelizar a nuestros hijos en todo momento, no cuando cumplan 30, 40 años, no cuando crezcan, cuando tengan 17, 18 años, sino desde el primer año. Hay un dicho que dice, una generación planta los árboles y otra generación goza de la sombra de los árboles. Nuestra generación, ¿cómo vive? De la sombra de los árboles que plantaron nuestros antepasados. En términos espirituales, si lo ponemos esto en práctica, ¿qué diríamos? Que recibimos las sombras, que serían las normas éticas de nuestros padres y nuestros abuelos, de sus percepciones sobre lo bueno y lo malo, del sentido de lo que es la moral y por encima de todo, de ese compromiso tal vez espiritual. Sus ideales determinaron la clase de civilización que hemos heredado de ellos y los ideales de nuestra generación moldearán de la misma manera para nuestros hijos. Estamos llamados a inculcarles a nuestros hijos la fe, la creencia en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso que nos cuida y nos sostiene en todo momento. Hoy en día existe una sociedad que está en un grave estado de decadencia de moral espiritual. Como padres cristianos, plantemos, estamos llamados a plantar esos árboles que den sombras a las futuras generaciones. Debemos ver qué es lo bueno, cuál es el calor sofocante de esos valores cristianos en un mundo que hoy vivimos anticristiano, que hoy en día existe y que la juventud está tan perdida. La pregunta que estamos llamados a hacernos es,
estamos plantando nosotros tal vez esa clase de árboles que a futuro nos van a dar una buena sombra para nuestros hijos? ¿O vamos a dejar que nuestros hijos se críen totalmente a la intemperie? ¿Qué dicen ustedes? La forma de vida de una familia puede alimentar las disposiciones afectivas que uno forma en sus hijos durante toda la vida. Esos serán los auténticos cimientos de una fe de un Dios vivo, que realmente está presente en todo momento y que es inculcarles la fe, es evangelizarles a ellos, es enseñarles a orar, es poner en práctica el evangelio en casa, es sentarnos unos minutos con nuestros hijos a orar, a hablarles de Dios, a leer la Biblia, a agradecer todo el tiempo al Señor, porque el Señor hace todo eso por nosotros. Es integrarles en una comunidad eucarística, es que abran el corazón a la vida litúrgica de las familias cristianas. Estamos llamados a eso. Y si les enseñamos a que se integren ellos también, y yo me ponía a pensar, si uno le inculca a un hijo que se integre a una comunidad, a un grupo de oración, a, a escuchar el evangelio, a ir a misa todos los domingos, también es el crecimiento para nosotros como padres. Y yo diría que inclusive es mucho más el crecimiento, porque aparte de que ellos reciben, nosotros nos integramos y también vamos con ellos y vamos a aprender más y más. Entonces ahí obviamente como padres yo digo, estamos haciendo el camino a la santidad, ¿no? A lo que buscamos. Como padres estamos llamados a vivir más aún con nuestros hijos. Pero claro, como todos, en cierto momento también, como padres también tenemos nuestras fallas, nuestros errores, herimos el corazón de nuestros hijos o ellos hieren nuestro corazón también con sus actos, porque así es pues la vida de padres e hijos. No es una vida perfecta. Ellos también tienen errores y probablemente como padres también tenemos errores. Entonces ahí se generan corazones heridos por las ofensas que nos hacen nuestros hijos o que les hacemos nosotros a ellos. Muchas veces pensamos que por ser padres no tenemos errores, pero tenemos a veces muchos errores y tenemos muchas equivocaciones. ¿Y ellos qué dirán? Claro, porque es mi papá, tengo que respetar. Así mismo es, sí, porque hay un mandamiento en la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero eso no quiere decir que no tengamos errores como padres, sino qué bonito sería también en algún momento poderles pedir perdón a nuestros hijos también por las fallas, por los errores que les causamos, por las cosas que les hacemos. Como padres estamos llamados a vivir el perdón en todo momento, en todo momento. Siempre estamos nosotros eh, de una u otra manera o les afectamos o nos afectan nuestros hijos con las acciones y estamos llamados a vivir el perdón. Como padres no estamos llamados a la agresión física ni psicológica que muchas veces les causamos a nuestros hijos. Estamos llamados a vivir el amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos perdona a nosotros? Su palabra dice 70 veces 7. Y uno muchas veces con los hijos se enoja y ya no quiere saber nada más. Pero ese es el verdadero perdón. Vivir como Dios quiere que vivamos el perdón con nuestros hijos. Ya vienen épocas de Navidad, vienen épocas
Yo digo de reconciliación sería más vivir el nacimiento, vivir todas esas cosas bonitas que como cristianos hacemos y que sea una oportunidad como padres, darnos ese momento, de más allá de darles un regalo tal vez, o un valor económico o algo que en ellos se siembra tal vez por tradición o lo que sea es vivir el perdón, que seamos llamados a vivir el amor de Dios, a inculcarles a nuestros hijos y y a encaminarles hacia Cristo Jesús. Con esto yo quiero contarles un testimonio que tengo y que el Señor me ha inspirado para esta noche, que no sé ni cómo lo voy a contar en realidad. Cuando, cuando yo me casé, pues me casé con una ilusión de formar una familia, como les decía, de tenerle a mi hijo chiquitito, de amarcarle, de besarle, de amarle. Pero no era ese padre que tal vez mi hijo esperaba. Tuve muchos errores, muchos errores. El hecho de haberme casado tal vez tan joven, sin responsabilidades, el hecho de haber continuado en una vida mundana, de no conocerle a Dios, de no saber, bueno, tal vez a mi modo, saber qué era lo bueno o lo malo para mí, eso deja un sonido en mi corazón. Y yo decía, cuando mi hijo nació, yo me acuerdo, mi ilusión, ¿no? De papá, ser papá, esa era mi ilusión, ser papá. Y el día que nació mi hijo, yo me fui a tomar por esa ilusión y le dejé a mi esposa en el hospital y me iba supuestamente solamente a traer unos pañales, una ropa para que ella se pueda cambiar y así. Y, y yo con esa ilusión de ser papá me fui a tomar, me emborraché y todo y creo que me aparecía al otro día. Sí, bueno, con pañales sí creo que llevé unos pocos pañales ahí, pero yo digo hasta en ese punto decía, Señor, perdóname porque le fallé muchas veces, muchas veces. Y uno no se daba cuenta. Y después yo, claro, ¿no? Yo fui donde mi esposa y todo y me queda viendo ¿y qué fue? ¿Y dónde estaban? Y los pañales esperábamos ayer y no sé qué y tal. Y yo decía, ay, Dios mío, esa vida que llevaba, él iba creciendo y yo como papá seguía con mi ausentismo porque seguía en mi vida bohemia y loca, que no tenía tal vez esa responsabilidad, pero ya estaba mi hijo ahí y era nada más tal vez la presencia, pero de papá no tenía nada y eso me da dolor. Pasó el tiempo y mi hijo entró a la escuela y en la escuela yo recuerdo que nosotros como familia no íbamos ni a misa, nada.
Éramos de misa cuando nos invitaban a un bautizo, a un matrimonio, etcétera. Y, y a mi hijo pues le obligaban llevar la hoja dominical. Y es ahí cuando de una u otra manera con mi esposa tomamos el camino cristiano de ir a misa dominical sin fallar, pero era tal vez por una obligación, porque nos imponían en la escuela, como mi hijo ya iba a ser, ya estaba cerca de hacer la primera comunión, era esa imposición de, de ir a ver la hoja dominical. Y muchas veces, en verdad, se cogía la hoja y no entrábamos ni a misa porque algo teníamos que hacer. Ese era el pensamiento de nosotros. Pero el Señor es tan misericordioso, tan bello, yo digo, porque todo a su tiempo, todo es a su tiempo. Cuando le conocimos al Señor, Él obviamente cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra vida y nos ha ido formando. No fue de la noche a la mañana, es un camino en verdad. Pero Él me ha hecho ver mis errores de padre en esta ocasión y yo quiero darle la honra y gloria a Dios porque unos años atrás, desde que conozco la comunidad, yo puedo decir que el Señor ha transformado mi vida, cambió mi manera de ser, mi manera de pensar y me ha hecho, pienso que un buen padre, en el que hoy pues puedo compartir con mis hijos mucho más, estoy pendiente. Muchas veces por el trabajo, es verdad, a veces uno llega cansado y tal, pero hoy yo sí tengo mis encuentros con mis hijos, yo sí tengo mis salidas con mis hijos. Hoy yo puedo decir que de una u otra manera yo sí comparto con mis hijos y yo le doy la gloria a Él, porque del padre ausente que ellos tenían tal vez, y que no sé si así ellos lo verán, ¿no? Pero tal vez de ese padre ausente yo le doy la gloria a Dios, porque ha cambiado mi forma de pensar. Él nos ha transformado como familia y hoy lo que hacemos nosotros como padres es inculcar eso a nuestros hijos, inculcar la palabra de Dios, evangelizarles, orar con ellos, que esto sea para la gloria de Dios.